¿Qué es lo que pasa, gente del buen saber? En este video te estaré presentando la placa base MSI Mac Z690 Torpedo. En varias generaciones, las placas Torpedo han conseguido crear modelos con los cuales se dan características con demasiada cercanía a las placas Tomahawk, pero disminuyendo apartados no vitales en disipación, estética o conectividad inalámbrica, y con esto ajustando a su vez su costo. Pero con lo mismo manteniendo a su vez muy buenos apartados. Ahora, ante Z690, de nuevo se va a establecer una placa en la línea Torpedo, y con este video te quiero mostrar qué tan buena alternativa puedes llegar a ser desde las distintas características añadidas, además de las ventajas y desventajas que nos va a suponer el realizar un ensamble con esta motherboard. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset Z690 y el socket LGA 1700, que nos estaría dando soporte a procesadores Intel en la 12ª generación, lo cual incluye la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7 e i5, además de un futuro soporte para nuevas versiones y próximas generaciones, y ante lo cual, precisamente en la descripción, estarás encontrando un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, este sería un modelo en el que de momento tan solo se da una versión para memorias de tipo DDR5 en un máximo de 128 GB, y lo que a su vez nos da un máximo por módulo de 32 GB. En cuanto a la frecuencia en cuestión, se limitaría la misma a 4800 MHz sin ningún tipo de modificaciones, y estas modificaciones a su vez lo debemos tener presente, ya que se cuenta con el soporte ante perfiles XMP u OC, a través de los cuales podemos alcanzar frecuencias de hasta 6400 MHz. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaremos con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 4 M.2, 3 de los mismos añadiendo soporte ante PCI Express 4.0, y tan solo el tercero dentro de estos retrocediendo hacia PCI Express 3.0, además de que este y el cuarto M.2 presentarían soporte para SATA. En cuanto al formato, tan solo haría distinción el primer M.2 al dar compatibilidad en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 22110, mientras que los 3 M.2 restantes darían compatibilidad en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarían 3 PCI Express con formato X16, el principal dentro de los mismos añadiendo el soporte para PCI Express 5.0, mientras que los 2 PCI Express restantes con este formato retrocederían hacia PCI Express 3.0, y aunque se mantenga un formato X16, en realidad van a correr por 4 y por 1 consecutivamente. Adicional a esto se añadiría un PCI Express X1 3.0. Cada una de estas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC 4080, y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar un encabezado USB 3.2 de segunda generación tipo C, un USB 3.2 de primera generación tipo A, 2 USB 2.0, una conexión para bombas de agua, 6 conexiones para ventiladores externos, una conexión TPN, un encabezado de tipo Thunderbolt, una conexión RGB, 3 conexiones de tipo ARGB, y además de esto se estaría destacando el sistema de Easy Debug LED, así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, 2 USB 2.0, 2 USB 3.2 de primera generación tipo A, 3 USB 3.2 de segunda generación tipo A, un USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, una conexión RJ45 de 2.5 GB, una conexión para audio óptico, 5 conectores de tipo jack, y adicional a esto también se destacaría la utilidad Flash BIOS Button. Ya por último, nos encontraremos con un VRM que va a disponer de un total de 18 fases de alimentación, las cuales estarían completamente recubiertas por una disipación pasiva, cada una de estas siendo las características añadidas por parte de esta motherboard, y donde realmente pues nos encontramos como en pasadas entregas con una base que plantea todo lo determinado por parte de Tomahawk, conservando desde el VRM hasta la conectividad,
y dándoles reducciones a partir de una disipación para un M.2 y el retiro de la tarjeta Wi-Fi, lo cual precisamente también reduciría su costo levemente, pero donde probablemente esos mínimos cambios no la vayan a llevar a destacarse fuerte ante la competencia que puede surgir alrededor de la misma, y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. Aquí, como mencionaba anteriormente, se añadiría el mismo VRM del modelo Tomahawk, que ya evidentemente supone buenas características al pertenecer a la gama alta dentro de MSI. En total se hablaría de 18 fases de alimentación, 16 para su subcore, más una para su SOC, más una para gráficos integrados, cada una de estas manejadas a partir del controlador central MP2690, que en realidad tan solo va a dar soporte para operar con un total de 9 fases de alimentación, por lo que precisamente se estaría hablando de un diseño de riel dividido o potencia dividida para la construcción de su VRM, donde una única señal sería gestionada a partir de 2 etapas, cada una bajo la misma potencia, y que precisamente nos va a permitir ya estar hablando de estas 18 fases añadidas, además de sumar a esto los MOSFET MP87992 con Smart Power Stage y una capacidad de hasta 70 A, lo que dejaría en teoría un total de manejo por parte de su subcore de hasta 1220 A. Todo esto, como mencionaba también desde el modelo Tomahawk, presenta una placa en la que posiblemente el modelo más cercano dentro de otras compañías sería F-Gaming, y donde la disipación dentro de estos modelos marcaría la mayor diferencia. Por lo mismo, precisamente es factible el incluir procesadores dentro de líneas como i9, y aún bajo estos, establecer modificaciones en overclock sin problema alguno. No es el mejor VRM que podemos encontrar. De hecho, placas cercanas a este modelo, como lo serían Aorus Pro, establecen mejores VRMs, pero de todas formas, sigue siendo una muy buena alternativa para las construcciones, y donde pocos limitantes se pueden llegar a presentar. Y así, como cada una de estas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera al reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. En este caso se pueden llegar a encontrar una gran cantidad de añadidos que se pueden destacar dentro de esta motherboard, ya sea por los avances a partir del chipset y esta generación de procesadores, desde los que se empiezan a añadir el soporte ante PCI Express 5.0 en el PCI Express X16 principal, y ante todas las mejoras que traería esto con respecto a PCI Express 4.0, hasta propiamente aquellos avances a partir del soporte en DDR5, ante el aumento de frecuencias para las memorias o el soporte con perfiles XMP 3.0 y tecnologías como Dynamic Memory Bus para el gestionamiento de frecuencias, siendo los añadidos más comunes por el chipset, pero que de igual manera se deben tener en cuenta ante las opciones de menor gama, pero que adicional a esto supone también el que estemos hablando de una placa que va a contar con 4 M.2, y donde 3 de los mismos incluirían el soporte en PCI Express 4.0 y la disipación correspondiente para las unidades a añadir. Se sigue destacando el que cuente con el mejor códec de audio disponible para estos modelos, se conservan las conexiones RJ45 de 2.5 GB, en la conectividad para USB de tipo C se añadiría el conector más reciente disponible en su backplate con un USB 3.2 de segunda generación por 2, además de seguir destacando un encabezado interno para el gabinete. Se siguen orientando las conexiones de tipo ARGB para los ensambles, con 3 conectores de este tipo y uno de tipo ERGB, además de acompañarse con sistemas como Easy Debug LED para la identificación de problemas, y el resto de aspectos que se pueden seguir encontrando. Lo cierto es que son más comunes dentro de esta gama, y por lo mismo, probablemente su VRM y costo sean el único aspecto extra a destacar, debido a las pocas disminuciones con respecto a Tomahawk y la diferencia en precio con la misma. Aunque de igual manera, a pesar de que se añade una gran cantidad de ventajas para esta placa base, a su vez no es un modelo que vaya a estar excepto de contener algunas desventajas, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. En este caso, muchos de los aspectos que se pueden sumar dentro de sus desventajas son precisamente esos añadidos que van a destacar los topes de gama, tanto desde MSI como en otras compañías, ya sea propiamente destacando la conectividad ante el aumento de M.2 o un mayor soporte para PCI Express 5.0, hasta inclusive con algunas alternativas donde se darían apuestas fuertes en Thunderbolt,
con controladores unificados a las placas, además de aquellas mejoras partidarias de VRMs más robustos y determinados para overclock, siendo aspectos que en sí no se van a presentar en este modelo, pero que también serían acompañados precisamente con aumentos drásticos en el costo, y donde probablemente los únicos problemas grandes parten a fin de si las reducciones establecidas para el precio realmente valen la pena con respecto a placas como Tomahawk, donde claro, son pocos esos añadidos que se pierden, pero tampoco es que den un impacto grande en el costo como para llegar a ser un atractivo fuerte en su elección. Factor que probablemente dé mayor distanciamiento con el tiempo, pero que hoy en día prácticamente solo se puede ver como una segunda versión sin Wi-Fi de Tomahawk. La cuestión acá es que ya propiamente la cercanía de estos modelos con respecto a Aorus Pro y las distintas mejoras procedentes de esta placa en VRM y pequeñas utilidades extra suponían del mayor problema, por lo que en varios de los escenarios no tan solo se va a tener que evaluar a partir del costo de Tomahawk, sino también el de Aorus Pro, donde se van a plantear mejoras considerables por el aumento en el precio. En conclusión, para cada generación en la cual ha dado salida a las placas torpedo, siempre se ha mantenido el mismo principio, de presentar un modelo con leves reducciones de lo establecido para placas como Tomahawk, y ante lo mismo, también permitir reducir los costos. Y desde Z690 no se plantea algo distinto a esto, y de hecho la cercanía aumentaría, y por lo mismo, pocos apartados van a jugar en contra de esta motherboard, un VRM de gama alta y una conectividad con una mínima distinción de los topes de gama, pero que a su vez, precisamente por tratarse de un modelo que prácticamente es una versión sin Wi-Fi de Tomahawk, pues su precio tampoco es que vaya a dar una distinción fuerte como para tenerlo mucho en cuenta, y probablemente el haber creado disminuciones de algunos otros apartados como el códec de audio e inclusive disipación o la estética donde se enfatizaba bastante anteriormente, conseguirían un mejor costo y sobre todo plantearían una alternativa distinta a Tomahawk y que llevarían también a presentar prácticamente el mismo enfrentamiento con Aorus Pro, al realmente no estar disminuyendo apartados y donde se nos da un escenario en el que se habilitan mejoras por leves aumentos en el precio. No es una mala placa, pero prácticamente se dio una versión sin Wi-Fi de Tomahawk con distinta nomenclatura, siendo de nuevo recomendado el evaluar la misma con respecto al precio que mantenga Aorus Pro y Tomahawk, y por lo menos si existe una disminución en el costo desde el modelo de Gigabyte de alrededor de $40 por lo menos, y en dicho momento sí que se plantearía como una buena alternativa. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.